Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Un misionero cristiano proveniente de Guatemala murió al ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas en el interior de una iglesia del poblado en Nicaragua. El hombre recibió más de 1000 picaduras en su cuerpo, lo que le causó la muerte de forma casi instantánea. Hace unos 15 días arribó a nuestro país el misionero guatemalteco José Díaz Pérez, de 50 años. Su único objetivo era evangelizar a los pobladores del balneario de Casares, misión que no pudo cumplir porque en la iglesia La Santa Cruz fue atacado por las abejas africanizadas. Este tipo de muerte es por una reacción anafiláctica del tóxico que inocula la abeja. Los libros dicen que con 15 piquetazos de eso, pues uno y él tenía, sí, pues una reacción. O sea, lo que pasa es que parece que él desconocía eso porque fue el único que se quedó. El cuerpo del extranjero sufrió más de 1000 piquetes de abejas africanas, por lo que se cree que él desconocía que en el templo había colmena y su muerte fue inmediata. Sin embargo, 6 personas más resultaron con piquetes cuando intentaban proteger la vida del misionero católico. A las 4:30 se le pidió auxilio al cuerpo bombero, a la ambulancia, a la policía, pues policía, los dos de aquí estaban, pero la ambulancia y el cuerpo bombero hasta las 6:30 de la noche, ya mejor dicho, se aparecieron. 6:30 de la noche a las 7 hasta ahorita. Si en el momento que uno le llamó, ellos hubiesen venido, tal vez el Señor se hubiera rescatado, pero aquí estamos perdidos en la llanura. Y a él le tocó que lo enviaran acá, a Nicaragua, y tiene poco tiempo de estar aquí, sí. Y lamentable esta muerte para claro que sí, porque es mi compañero de comunidad, de congregación, y apenas estaba conociéndolo y todo, pero bueno, pero sí, es una gran pérdida sin duda alguna. ¿Primera vez que vienen a Nicaragua? Él hace apenas la primera vez que venía a Nicaragua. La comunidad entera de Casares lamentan la muerte del misionero conocido cariñosamente como Pepe, donde este viernes su cuerpo será repatriado a su país de origen, Guatemala. Anualmente en América se reportan numerosas muertes de personas por las picaduras de abejas africanas, conocida comúnmente como asesinas, donde siguen a sus víctimas hasta 900 metros fuera de su colmena o su enjambre. En Carazo, Elba Iliana Molina, Acción 10. El primer ministro Mike Eyman viajó a los Estados Unidos junto al ministro Ben Sefinger para dar diferentes discursos a los estudiantes de Columbia y universidades de Nueva York. De igual forma, atenderá reuniones de alto nivel con las Naciones Unidas. Este viaje también servirá para la entrega del prestigioso premio de Ingeniería por el proyecto del Tram de Aruba. El mandatario Mike Eyman es el invitado especial a la ceremonia de entrega del prestigioso premio de Ingeniería por el proyecto de Tram de Aruba y estará en varios programas radiales y de televisión de los Estados Unidos, entre otros Wall Street Live, Fox Business y Bloomerang TV. Los tres tienen una gran audiencia en los Estados Unidos. Del 25 al 30 de marzo, el primer ministro Mike Eyman junto al ministro de Infraestructura Ben Sefinger estarán en Nueva York para atender una serie de reuniones y eventos de alto nivel que mejorarán el perfil de Aruba en los Estados Unidos y también de forma mundial, promocionando la agenda de Aruba como un líder innovador del Caribe. Un punto culminante de esta semana es la ceremonia en donde el proyecto del Tram de Aruba recibirá un prestigioso premio. De esta forma, el primer ministro emitirá un discurso en la ceremonia. Después, la compañía que ofreció los servicios de consulta sobre el proyecto del tram recibirá el premio. Este premio es un galardón al reconocimiento al excelente trabajo de ingeniería que califica el proyecto del tram de Aruba para ser un finalista en las competencias nacionales. El interés de los medios de comunicación americanos por Aruba y la visita del primer ministro Mike Eyman es muy alta, viendo la gran cantidad de cobertura en televisión, radio, revista y periódico que tiene. Y atención que en las últimas horas fue asesinada Adriana Urquiola, intérprete del lenguaje de señas del noticiero Venevisión. Adriana recibió un tiro en la cabeza al bajarse en una unidad de transporte público que se detuvo al no poder transitar porque una barricada obstaculizaba la vía. Gustavo Gómez Morón está con sus familiares y nos ofrece más información. Hola, buenas tardes. Nuestra compañera Adriana Urquiola, de 28 años, intérprete del lenguaje de señas de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión desde hace 5 años.
fue asesinada la noche de este domingo de un disparo en la cabeza en la urbanización Los Nuevos Teques. Según versión policial, cerca de las 7 de la noche de este domingo, un sujeto armado abrió fuego contra manifestantes en una barricada colocada en la carretera panamericana a la altura de la urbanización Los Nuevos Teques del estado Miranda. Según la fuente, el pistolero accionó su arma en al menos 8 oportunidades y un proyectil le impactó a nuestra compañera Adriana Urquiola cuando bajaba de un autobús del transporte público en compañía de su esposo. Tomamos el autobús y bueno, hay un desvío hacia Los Nuevos Teques, que eso estaba tomado por 15 encapuchados, colocando barricadas. Ahí es donde el acto no obtiene pasos y Adriana y mi persona tomamos las bolsas del mercado para tomar un taxi. A lo que estamos cruzando la defensa, se escuchan de 5 a 8 disparos y es allí donde mi esposa cae a mis pies agonizando sin signo de vida. Según fuentes policiales, el hombre que realizó los disparos habría huido en una camioneta negra marca Toyota modelo 4Runner que actualmente está siendo buscada por los organismos de seguridad. Nuestra compañera Adriana Urquiola cumplía este lunes 24 de marzo 7 meses de embarazo. Todos sus compañeros lamentamos la muerte de Adriana y nos sumamos al luto que embarga a toda su familia. Y mucha polémica generó la realización de un concierto por la paz de Venezuela en Panamá. Lo que se creyó que era una actividad cívica, en realidad estuvo organizada por un grupo político. Desde tempranas horas de la tarde, panameños y extranjeros, entre ellos venezolanos, fueron a la cinta costera donde este domingo hubo un concierto por la paz. Pero resulta que muchos de los que acudieron al evento no sabían que había sido organizado por la generación Más Cambios, que apoya la campaña de José Domingo Arias. No tenía el conocimiento de que era organizado por algún partido político, pero de igual manera agradecemos todo el apoyo. ¿Sabías que lo organizó un partido político? No sabía, no tenía conocimiento de eso. Pero yo pienso que de verdad esto ayuda mucho a mi país, Venezuela, porque el momento ahorita ya no está muy agradable y de verdad que muchas gracias a Panamá por darnos este grandioso evento para que nos apoyen. El ministro de Gobierno y miembro de Cambio Democrático, Jorge Ricardo Fábrega, defendió la iniciativa. Bueno, yo no sé quién puede haberse engañado. Desde que yo oí hablar de esta actividad, yo oí hablar de que los muchachos estaban involucrados en la organización y me parece además que es muy bonito que hayan hecho una organización de esta naturaleza sin banderías y política y donde todos los panameños podemos venir a apoyar la paz en el hermano país de Venezuela. Mezclar algo de lo que está avanzando mucho el gobierno, ¿no? El mismo gobierno panameño, mezclarlo con un partido político, una campaña. Yo creo que la juventud tiene sentimientos de solidaridad y en vez de criticarlo, por el contrario, creo que debemos solidarizarnos con los hermanos de Venezuela y además felicito la iniciativa de los muchachos de la generación del cambio. En las redes sociales hubo varios mensajes a favor y en contra de mezclar la situación de Venezuela con la campaña política en nuestro país. Elizabeth González, TVN Noticias. Escuchen esta historia. Después de 28 años, una madre se reencontró con sus hijos después de que la tragedia de Armero los separara y las pasadas elecciones los volviera a unir. Este es el momento en que los hijos de Marina Quintero Arias reciben a su madre después de 28 años de desaparecida en la avalancha del Nevado del Ruiz que arrasó con Armero en el Tolima. Dos de sus hijos, quienes se encontraban en Aracataca, en el Magdalena, quedaron huérfanos. Hoy, uno de ellos, soldado profesional, nunca perdió la esperanza de ver a su madre con vida. Yo sentía algo que mi madre no estaba muerta. Que, o sea, me decía algo que hay que buscarla porque en verdad la familia mía decían que mi madre ya estaba muerta. En Neiva recorrió emisoras y diferentes medios hasta llegar a la unidad de desaparecidos INN, donde la búsqueda lo llevó a encontrarla inscrita, dispuesta a votar en Puerto Gaitán Meta. Ella le aparecía registro en el departamento del Casanare, posteriormente en Boyacá. Registro para lugar de votación, Puerto Gaitán Meta, y el duplicado de la cédula, la renovación de la cédula de ciudadanía Puerto Gaitán Meta. La coordinación decide desplazarse hasta Puerto Gaitán Meta, donde efectivamente la ubicamos después de 40 días de búsqueda. La madre del soldado profesional, visiblemente cansada por los años, tiene 4 hijos más y se reencuentra con sus 2 hijos que había perdido después de la avalancha. La doctora Marta Liliana Medina me dice, mire, su mamá no está muerta, mire, este es su cucha, esa es su mamá. O sea, una impresión que uno la recibe inmediatamente. Yo me quedé sin palabras y lloré mucho.
Hoy, doña Marina disfruta de la compañía de sus hijos. Entre tanto, Luis Antonio sigue cumpliendo con el deber de servirle a la patria y proteger a los colombianos. En la villa de Buenaventura, Cali, 2 policías atendieron el nacimiento prematuro de una bebé. La madre viajaba hacia la capital del Valle a un control prenatal, pero el temor por los disturbios que se registraron en la entrada de esta ciudad hizo que el parto se adelantara. Veamos las imágenes. Mientras transportadores y fuerza pública libraron una lucha por el control de la salida de Cali hacia Buenaventura, en la última jornada de bloqueos y violencia en el marco del paro de conductores de buses tradicionales, ha llorado bastante. a un lado de la vía Buenaventura-Cali, en un pastizal, 2 policías del grupo EMCAR ayudaron a una mujer embarazada en sus labores de parto. El momento en el que la bebé era limpiada y auxiliada por los uniformados y parientes quedó captado en un video aficionado. La madre de 25 años, quien viajaba con un acompañante en un vehículo de servicio público, tenía una cita médica en Cali, pero al parecer, la zozobra de perder el último control por los bloqueos en el ingreso a la ciudad hizo que el nacimiento se adelantara. El intento de estos hombres era llevar a esta persona al hospital para aquí en las condiciones óptimas para atender el parto, pero este se adelantó. Allí se hace podríamos llamar un escenario médico para traer a la vida a este nuevo ser. La niña, que nació con una malformación en una de sus manos, y la madre permanecen estables en la clínica Santa Sofía de Buenaventura. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Un hombre antes de morir pidió ver a los animales que cuidó durante años. En Rotterdam, en Holanda, un hombre trabajó en un zoológico y su último deseo antes de morir debido a un tumor cerebral era despedirse de sus amigos, los animales que cuidó. Una triste imagen de despedida que se difundió conmovió las redes sociales. El último deseo de Mario, un hombre que a sus 54 años padecía de cáncer terminal a raíz de un tumor cerebral, era poder regresar al lugar donde durante años estuvo el cuidado de los animales en el zoológico de Rotterdam, en Holanda. Los encargados de hacer su deseo posible fueron los de la organización llamada Ambulance Wish, especializada en trasladar a personas enfermas y que también se encargan de cumplir este tipo de deseos a diferentes personas próximas a fallecer. Debido a su delicado estado de salud, Mario no contaba con las fuerzas necesarias para movilizarse por sí solo. Es así que tuvo que ser trasladado en una camilla hasta el recinto donde trabajó por muchos años. De esta forma lograron ubicar lo más cerca posible del espacio donde se encontraban las jirafas, y en el momento emotivo llegó cuando una de ellas logró reconocerlo y se acercó. Dando una muestra de amor y amistad animal, la jirafa le dio un beso como si intuyera su situación y se despidió por los años que pasaron juntos. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bomba Mañana.